Bien, ¿cómo están? Quisiera agradecerles muchísimo por la acogida que ha tenido este curso. Les cuento que para este video vamos a tener ya nuestra segunda clase en la cual vamos a aprender a utilizar, a continuar utilizando lo que es ya la parte del multímetro. Vamos a explorar un poco también cómo hacemos la medición para la corriente continua o corriente directa. Y bueno, vamos a empezar haciendo lo que es ya el bloque respectivo, ¿no? Para que ustedes puedan conocer a fondo todo sobre las mediciones. Bien, sobre las corrientes continuas, podríamos indicar que las corrientes continuas son aquellas donde fluye automáticamente el voltaje en un dispositivo de un polo hacia otro polo. Vamos con una parte práctica. Por ejemplo, aquí podemos ver una pila. Esta es una pila de 1.5 voltios. Para confirmar si tengo 1.5 voltios, debo de testearlo con el multímetro. Sin embargo, nosotros en cada sección, por ejemplo aquí en la parte superior, podemos ver que tenemos un signo más, es decir que este sería el polo positivo, justamente ahí, polo positivo. Y si nosotros nos trasladamos a la parte inferior, podemos saber que también este sería el polo negativo. Entonces tenemos acá, siempre que ustedes quieren encontrar el polo positivo de un hardware, en un dispositivo, siempre va a estar marcado justamente así con el signo más. Entonces este será el polo positivo de la pila, y el otro sector en cambio sería el polo negativo de la pila. ¿Sí? Muy bien. Ahora, siempre las especificaciones en este caso, en esta batería, por general siempre nosotros tenemos que marcar, tenemos que saber cuál es el tipo de voltaje que tiene. Entonces justamente aquí nosotros podemos apreciar que es de 1.5 voltios, justo ahí lo pueden analizar, justo aquí dice 1.5 volts, 1.5 volts, es decir que esta pila es de 1.5 volts. Ahora, para poder hacer la medición, nosotros habíamos explicado en el primer vídeo que teníamos las pinzas, ¿no? Entonces estas pinzas, la del color rojo sería para colocarla siempre en el polo positivo, y la de punta negra colocaríamos en el polo negativo. Vuelvo a repetir, pinza roja para el polo positivo y pinza negra para el polo negativo. Ahora, como necesito testear con el multímetro, debo de ubicar el multímetro en la perilla que me permita hacer la medición en corriente directa o corriente continua. Ya habíamos explicado anteriormente que aquí teníamos una perilla, ¿verdad? Esta sería la perilla para hacer la medición, lo que es corriente alterna, que es la corriente que le había explicado, la corriente que fluye desde nuestras fuentes eléctricas, desde el poste de luz, en este caso que lleva a nuestro toma corriente. Y cuando veamos siempre este símbolo de una letra B minúscula, rayita arriba y una rayita con 3 puntitos, significa que es la medición para la corriente directa o continua. Como la pila tiene 1.5 volts, que ya le había explicado, 1.5 volts, debo de colocar en un rango superior a 1.5 volts. En este caso, mayor a 1.5 volts sería 2 volts. Es decir, aquí mediríamos 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y también 600 voltios. Entonces, como es de 1.5 volts, yo lo dejo ahí en 2 voltios. Entonces, hacemos el proceso para la medición. Lo que hago es lo siguiente: agarro la pila, ya había explicado, la punta del tester lo coloco justo aquí. Vean, justo en este sector sería ahí positivo, y la punta negra justo aquí, polo negativo. Entonces coloco punta negra, negativo, y aquí lo coloco polo positivo. Vean al fondo cuál sería la medición respectiva. Sería 1.36 voltios, casi 1.37 voltios. Es decir que esta pila
o esta batería no tiene los 1.5 voltios. Posiblemente hay un bajón de energía, es decir, la pila se ha usada, y por lo consiguiente muchos dispositivos, el voltaje o el dispositivo que utiliza 1.5 voltios pues no va a encender porque la pila solamente tiene 1.3 voltios. ¿Sí? Entonces totalmente entendido, positivo y negativo. Muy bien. Entonces lo que ha realizado es lo mismo que colocarlo de esta manera, ¿no? Polo positivo. No te olvides de colocar el tester justo aquí, ¿no? Positivo, negativo. Y el otro lado, lo que es, ahí lo agarramos muy bien. Y el otro lado sería el polo positivo. Entonces tiene 1.36, casi 1.37 voltios. A pesar que algunos dispositivos, pues bueno, como por ejemplo los controles remotos aún funcionarían con este voltaje, pero si la pila se encuentra por un límite inferior, pues ya en este caso no encendería el televisor. Pero 1.36 o 1.37 voltios aún es síntoma de que la pila se encuentra un poco agotada. Muy bien, también podríamos hacer las mediciones, por ejemplo aquí en las baterías, por ejemplo, de teléfonos. En las baterías de teléfonos, de la misma forma, por ejemplo, esta es una batería de un BlackBerry. Nos percatamos que en la parte superior, justamente aquí, van a notar que tienen polo positivo, signo más, polo negativo. Pero existen dos muescas, 4 muescas, ¿no? Es decir, 2 muescas para cada uno. Es decir, 2 pestañas para polo positivo y polo negativo. Entonces podemos colocar el tester de la misma manera. Y esta es una pila que, si revisamos en las especificaciones, es de 4, si no me equivoco, esta pila es de 3.7 volts. ¿Sí? Justamente aquí, bueno, mientras muy miniaturas dice 3.7. Por aquí, a ver si lo podemos ver muy bien. Bueno, 3.7 volts. Entonces colocamos el tester, polo positivo, ¿verdad? Podemos hacer la siguiente manera. Polo positivo, lo tenemos ahí. Este sería el polo positivo. Y luego el polo negativo. Entonces coloco polo positivo en este sector. Vamos a ver la medición al fondo. Polo positivo y polo negativo. Veamos la pila en qué rango se encuentra. Como es 3.7 volts, lo que hago es aumentar primeramente el canal a la medición que ustedes observan, para medir a mediciones hasta 20 volts. Coloco la pila aquí, positivo y negativo. Entonces ahí lo tengo. Entonces la pila tiene 3.85 volts. A ver si puedo agarrarlo muy bien. Justamente ahí. Vamos a ver si buscamos la medición. 3.85 voltios. Entonces ahí pueden observar ustedes ahí en la gráfica, negativo y positivo. Entonces la pila tiene 3.85 voltios. Es decir, que esta pila está totalmente cargada. El BlackBerry, en este caso el teléfono, encendería sin ningún inconveniente. Y con esto hemos comprobado que la pila está en perfectas condiciones. Bien, y por último vamos a testear, ya sería en este caso una pila de un computador, o también sería la pila de un PC de escritorio, la pila de una lacto, la CR2032 de 3 voltios, ¿no? Esta pila tiene 3 voltios, las especificaciones se encuentran justo aquí en la parte superior. Podemos notar que aquí en esta pila tenemos un signo más. Justo aquí está el signo más, significa que toda esta sección será el positivo, rango positivo, y la parte inversa será el lado negativo. Entonces volvemos a repetir: lado positivo de la pila y el lado negativo. Entonces, para testear y comprobar es muy fácil. Colocamos el tester en la parte superior, la mantenemos ahí presionada, ¿sí? Y el tester del lado negativo lo colocamos por el lado inverso y vamos a analizar el voltaje. El voltaje tiene
2.84 voltios, sumamente bajo para poder funcionar de la forma correcta, ya que el voltaje mínimo es de 3 voltios. Con eso muchas veces en los errores de los computadores, si ustedes han sido testigos, muchas veces al momento de encender la máquina, pues prácticamente les va a aparecer un mensaje de que debe de presionar la tecla F2 o F12, dependiendo de la configuración del BIOS, dependiendo el modelo también del BIOS de la máquina, y por tal motivo las pilas deben de ser reemplazadas, ¿sí? Comprobamos nuevamente. En este caso será polo positivo y polo negativo a la inversa. Entonces vamos a hacer un acercamiento. Ustedes lo tienen. Positivo. A ver si tenemos un mejor ángulo ahí para que ustedes puedan revisarlo. Ahí lo tenemos, ¿no? Polo positivo, polo negativo. Observen al fondo, ¿no? 2.81 voltios, ¿no? 2.81 voltios. ¿Sí? Observen cómo hay un bajón de voltaje y en la pila. Esta pila se encuentra ya en proceso ya de descarga, ¿no? Es decir, se encuentra sumamente ya empezando a ser reemplazada. Y esta es la forma de poder hacer las mediciones en lo que es la parte de las corrientes directa o corriente continua. Entonces espero que en estos 10 minutos de video, puedan ustedes haber comprendido a total capacidad pues cómo se hacen las mediciones respectivas. Voy a hacer un acercamiento de la cámara para que ustedes vean en qué sección habíamos colocado la perilla. Justamente ahí. Esa es la parte que pueden hacer las mediciones para la corriente continua o directa. Bien, entonces es momento ya de empezar a realizar más videos. Espero hayan comprendido a totalidad, pues, y no se olviden de inscribirse a este curso completo de reparación de mainboards, empezando con la parte electrónica, que es la parte que estaremos utilizando casi en el 80% del curso, para que ustedes den una total comprensión.